La capital y fortaleza de los refaítas en Basán era Astaroth Karnaim, llamado así por la diosa que allí se adoraba, la misteriosa Astarte de 2 cuernos. Pronto veremos si mis lectores me acompañan en el recorrido que propongo. Recuerden el recorrido, las ciudades gigantes. Que las ciudades que se construyeron y ocuparon algunos hace 40 siglos por estos viejos gigantes aún existen. He recorrido sus calles, he abierto las puertas de sus casas, he dormido tranquilamente en sus salones desiertos desde hace mucho tiempo. También veremos que entre las enormes ruinas de estas maravillosas ciudades se encuentran imágenes esculpidas de Astarte con la luna creciente, que le dio el nombre de Karnaim sobre su frente. De una de estas estatuas mutiladas hice un boceto en la ciudad de Kenat, y en el mismo lugar compré a un pastor una moneda antigua con la figura completa de la diosa estampada en ella. Ok, voy a retirar esos. ¿Creen ustedes que las estructuras construidas hace 4000 años todavía puedan existir? Por cierto, puede haber un puente por ahí. ¿Recuerdan a Anatoly Fomenko? La construcción de edificios presentados puede haber ocurrido hace relativamente poco tiempo, pero ya depende de ustedes qué opinen al respecto. Incluso no sé si conozcan sobre Anatoly Fomenko. Ahí hay algunos dedicados a él en el canal. Y bien, pues aquí está el señor Porter describiendo la condición y el estado de las estructuras que estuvo observando. Vean el siguiente texto. El estado de Basán es totalmente diferente. Está literalmente poblado de ciudades y grandes aldeas. Y aunque la gran mayoría de ellos están desiertos, no están arruinados. Recuerden que Porter está viviendo muy cerca del 1900. Más de una vez he entrado por la tarde en una ciudad desierta. He tomado posesión de una casa cómoda y he pasado la noche en paz. Muchas de las casas de las antiguas ciudades de Basán están perfectas, como si hubieran sido terminadas ayer. Las paredes están sanas, los techos intactos, las puertas e incluso las contraventanas en su lugar. No dejen que mis lectores piensen que estoy transcribiendo un pasaje de las 1001 noches. Estoy relatando hechos sobrios. Simplemente estoy contando lo que he visto y lo que ahora me propongo escribir más plenamente. Pero, ¿cómo me preguntas? ¿Podemos explicar la conservación de viviendas corrientes en una tierra en ruinas? Creo que la redacté muy mal, ¿no? Sería, ¿pero cómo? Me preguntas. ¿Podemos explicar la conservación de viviendas corrientes en una tierra en ruinas? Si una de nuestras modernas ciudades inglesas estuviera desierta durante un milenio, apenas quedaría en pie un fragmento de muralla. Creo que aquí el señor Porter tuvo un rayo de luz de haber dicho tanto tiempo y tan en buenas condiciones. Bueno, vamos con lo que sigue de aquí. Por cierto, recuerden los pasajes Josué 24:13. Os di una tierra en la que no trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, en las que habitáis y coméis el fruto de viñas y de olivares que no plantasteis. Igualmente Deuteronomio 6:10. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste. El pasaje siguiente del libro. Sus muros tienen 5 a 8 pies de espesor y están construidos con grandes bloques cuadrados de basalto. Los techos están formados por losas del mismo material. Parece que está describiendo Baalbek, labradas como tablas y que van de pared a pared. Las mismas puertas y contraventanas son de piedra y cuelgan de pivotes que sobresalen por arriba y por abajo. Algunas de estas ciudades antiguas tienen de 200 a 500 casas todavía perfectas, pero ni un solo hombre que habite en ellas. En una ocasión, desde las almenas del castillo de Salacac, conté unas 30 ciudades y aldeas que
salpicaban la superficie de la vasta llanura, muchas de ellas casi tan perfectas como cuando fueron construidas, y sin embargo durante más de 5 siglos en ninguno de ellos ha habido un solo habitante. Interesante. Para ser sincero, como solo leer algunas de las cosas que se cuentan en el libro pone la piel de gallina. El señor Porter tuvo el honor de vivir algo con lo que nosotros solo podríamos soñar. ¿Cuánto tiempo hace que en realidad ocurrieron estas largas eras, entre comillas? Recuerden, el señor Porter está en la zona muy cerca del 1900, realizando estos recorridos. Dice por ahí: la casa parecía haber sufrido pocos cambios desde el momento en que su antiguo dueño la abandonó, y sin embargo la espesa costra de nitroso que cubría el suelo demostraba que llevaba mucho tiempo abandonado. Los muros eran perfectos, de casi 5 pies de espesor, construidos con grandes bloques de piedras labradas, sin cal ni cemento de ningún tipo. El techo estaba formado por grandes losas del mismo basalto negro, colocadas con la misma regularidad y unidas tan estrechamente como si los trabajadores acabaran de terminarlas. Medía 12 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de espesor. Los extremos descansan sobre una sencilla cornisa de piedra que sobresalía aproximadamente a un pie de cada pared lateral. La cámara tenía 6 metros de largo, 12 de ancho y 10 de alto. La puerta exterior era una losa de piedra de 4 pies y medio de alto, 4 de ancho y 20 centímetros de espesor. Colgaba de pivotes formados por partes salientes de la losa que funcionaban en encajes en el dintel y el umbral. Aunque era tan grande, pude abrirla y cerrarla con facilidad. Era megalítica y de alguna forma lo hacía liviana. Había quizás algún mecanismo. Bueno, por ahí en el libro presenta algunos bocetos. Voy a compartir algunos. De alguna forma estas estructuras supuestamente pertenecen al periodo del Génesis. Desafortunadamente no podemos ver las ciudades y casas reales descritas en los recortes en el libro que acabo de leer. No se proporcionaron bocetos de las 200 a 50 ciudades construidas. Cada uno llega a su propia conclusión sobre el motivo del por qué no están. A continuación se mostrarán algunas en ruinas. Recuerden que el señor Porter está señalando casas intactas, como si fuesen recién dejadas por sus dueños, pero no proporciona bocetos. El libro es de antes del 1900, a menos que hayan sido retirados o no sé. Ya ven que incluso no hay fotografías sobre el señor Porter, salvo la imagen que estaba ahí en la wiki, que era como una ilustración sobre él. No sé si era un grabado. Y en cambio se muestran algunas de las estructuras que él menciona, pero en ruinas, no intactas como él dice. Aunque él menciona ahí claramente, ¿no? Como recién desocupada. Una puerta. Recuerden que las puertas de las que él hablaba eran megalíticas y que a pesar de eso las abría con facilidad de él. Aquí hay otro boceto. Pues para las personas que están ahí sí se ve megalítico este edificio. Sí las hace ver pequeña. Escena tradicional que se escape de Pauls. Aquí parece una inundación de barro. Boshra. Hubiera puesto por ahí algunas personas para ver las dimensiones, pero me imagino algo muy similar a Baalbek Mosque. Mosque será algo así como mezquita. Por ahí corríjanme. Se parece a las ruinas de Piranesi. Este hombre murió cerca del 1900. A ver, digamos que estuvo por aquí, por ahí del 1850, 60 o 70. No sé si los bocetos fueron posteriores o algo. Pero sin embargo él habla de que muchos de los edificios estaban intactos. Que incluso durmió. Vio las tumbas megalíticas. Guerras también ha habido bastante en la zona. Templo de Qunawat. ¿Qué opinan? Algunas de las estructuras que se muestran ahí en los bocetos recuerdan mucho a Baalbek, que está al noreste de la región de Bazán. A ver, ¿recuerdan esa foto de Baalbek? Baalbek también es megalítico el lugar. Es difícil no tener en cuenta que toda la región, incluida Baalbek, estaba poblada por individuos del mismo tamaño. En la imagen de Baalbek, ahí que muestro, para que se den una idea. Todavía no han visto la parte lateral de Baalbek. Tiene unas piedras
megalíticas, creo que de más de 1000 toneladas. En la base de este edificio creo que es un tipo de Partenón y era una triada de dioses. Creo que por ahí tengo un video al respecto. Déjenme hago memoria en qué video. No sé si era donde hablaba sobre la simbología águila versus serpiente, para que vean algunas otras imágenes de Baalbek. Y eso surgió por un símbolo que está ahí precisamente en esa puerta. En la parte superior hay un águila llevando una serpiente en sus garras, junto con un caduceo en el pico. Ya lo chequé, sí, viene en el video sobre el símbolo del águila versus serpiente. Se los voy a poner ahí en el chat para que si gustan verlo, ok. Lo que pasa es que ahí en el video, águila versus serpiente, me interesó tanto el águila como un personaje que está a un lado con alas, pero la cabeza pareciera como si fuese de un tipo de ave. Incluso me recordó un poco a Garuda, que también era como un tipo de humanoide, entre humanoide y entre grifo, algo así. Este dios de la India, Garuda, enemigo de la serpiente, a un lado. De hecho, no sé si se alcance a notar en esta fotografía. Es en esa piedra que está como cayendo. Ahí en la parte de abajo, la piedra que está más caída, es donde está esta águila con el caduceo en el pico, y en las garras tiene una serpiente. No sé si sea una alusión a Zeus. Y a un lado está este tipo de humanoide que les digo, con ala y cabeza como si fuese de un ave, quizás un águila, no sé. Véanlo en el otro video, con un poco de imágenes más clara que esta fotografía. ¿Se imaginan que los edificios que describe Porter sean similares a este de Baalbek? Son muy impresionantes, ¿no? Parte del templo de Júpiter. Sí, es Júpiter. Entonces sí, el águila es una alusión a Zeus. De hecho, hay bastantes fotografías sobre Baalbek datando de 1860 a 1880 que corresponden a la línea de tiempo en que Leslie Porter está ahí en la zona. En la misma zona en general, sería bastante bueno que hubiese tomado por ahí algunas fotografías Porter de los edificios que describe. En la actualidad pareciera que no haya un tipo de zona similar a lo que se describe en la región. Sin embargo, no sé si se han puesto a espiar por ahí la zona con el Google Maps. Yo me he encontrado con un tipo de ruinas bastante extrañas. Tenía muchas ganas de ver algunos bocetos de las ciudades reales de la región de Bazán, de esos que no habían sufrido daños, como describe Porter. Sin embargo, no se mostró ninguna. ¿Habrá sido culpa de la censura o el señor Porter estaba inventando cosas? Recuerden que hasta él lo recalcó, que sonaba como una de esas historias de este libro de las 1001 noches. Por cierto, en ese libro recuerdo que se señala al rey Suleimán como si fuese el rey Salomón. De ahí, de hecho, Fomenko encuentra un paralelo: Salomón y Suleimán el Magnífico. Pues no sé ustedes qué opinen. Pareciera y cuesta creer que estuviera mintiendo el señor Porter. Quiero mostrarles este párrafo del libro. Creo que es este. Puede ser. Algunas de estas ciudades antiguas tienen de 200 a 500 casas todavía perfectas, pero ni un solo hombre que habite en ellas. Por cierto, ¿recuerdan la fecha? Es un 1850. Casi era el momento en el que se estaba reocupando también las ciudades en los Estados Unidos. ¿Recuerdan todas estas grandes mansiones que parecían que solo fueron reutilizadas? Se menciona sobre ese hecho ahí en el documental sobre Tartaria. En una ocasión, desde las almenas del castillo de Salcá, conté unas 30 ciudades y aldeas que salpican la superficie de la vasta llanura. Muchas de ellas casi tan perfectas como cuando fueron construidas, y sin embargo durante más de 5 siglos en ninguno de ellos ha habido un solo habitante. 5 siglos. No sé qué pretendía el señor Leslie Porter con esas afirmaciones. Está en plena época de la fotografía, como las que rondan por ahí de Baalbek, o no pasaron la censura. El susodicho castillo del que habla el señor Porter, véanlo
hoy en día, en esta imagen. Algo similar puede haber pasado con todas esas ciudades de las que él habla. Después de todo, recuerden los eventos, por ejemplo en California, esos grandes incendios devastadores que destruían ciudades completas. Incluso hoy en día ha pasado cosas similares en California, Hawái. Se habla sobre un tipo de láser que sobrecalienta todo. Este es el castillo del Salka que se menciona en el párrafo, también conocido como el Salkat de 1932. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado con esas 30 ciudades y pueblos que se divisaban desde el castillo en el que estaba el señor Porter? De hecho hay otra imagen del mismo castillo donde parece que ya ni siquiera existe. Chequen. Según la fuente es de 1900. Bagdad, Castillo Salkat. Sin embargo parece que hay fotografías de algunas estructuras por la zona mostrando una especie de ruinas en los alrededores. ¿Qué hice? Puse un navegador. Ruinas todavía presentes 1900 de una fuente que es un PDF de imágenes. Y chequen este párrafo. No, creo que me equivoqué de párrafo. No, si era... Partiendo el 28 de mayo de 1900 desde Damasco en compañía del reverendo Archibald Forder de Jerusalén y de un sirviente llamado Nusar, partimos en dirección a Hauram y Jebel Edruse para visitar el antiguo circuito de Argob, que las escrituras nos informan que una vez perteneció a Og, el rey de Basán. Mínimo parece que en el 1900 todavía quedaban algunas estructuras. Esa tiene pinta de ser un pequeño fuerte estrella. Casi siempre así se veían por dentro. Ahí se ve un tipo de casas, ¿no? Recuerden que hablaba de que había bastantes intactas. Claro que aquí ya se ve muy en ruina, pero mínimo todavía hay estructura. De hecho me encantaría ver la colección completa de fotografías que se tomaron en ese 1900. Y estas ya vienen en muy mala calidad. Recuerden que es de un archivo PDF. Hay unos puntos. ¿Dónde están todos esos pueblos y aldeas descritos en este libro? Si sobrevivieron durante los supuestos 40 siglos, ¿qué pasó con ellos entre los años 1850 y 1900 a 1920? ¿Tenemos alguna fotografía de las estructuras representadas en los bocetos? ¿Tenemos fotografías de las ciudades y cosas observadas de las que habla el señor Leslie Porter en su libro? Pues bueno, eso es todo. Los veo más adelante con más información. Hasta luego, suscríbete, comenta, dale like.